Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos los que están aquí en este lugar y también a los que nos acompañan por las redes sociales. Vamos a declarar, antes de iniciar el tema y antes de iniciar la oración, dentro de las 40 confesiones que nos dio nuestro apóstol Jonathan Mesa, hoy se cumplen las 40 y vamos a confesar. Ahí tú me sigues, amén. Vamos a declarar la número 40, amén. Dice así: me declaro próspero para la expansión del reino de Dios en la tierra. Recibo que soy un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Me declaro muy generoso. Reparto a 7 y aún a 8. Recibo el don de disfrutar de la vida. Nada me falta en Cristo Jesús. Visualizo mi triunfo. Recibo espíritu superior. Soy bendecido y soy de bendición. Amén y amén. Aleluya. Bueno, pues vamos a iniciar, mi hermano. Hoy es el último domingo del mes de diciembre del 2026 y sigue siendo nuestro año de prosperidad. 2025, ya quiero entrar al otro. Es el último domingo del 2025 y sigue siendo nuestro año de prosperidad. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar este tema, vamos a orar. El tema se llama ¿por qué diezmamos? Nosotros sabemos que hay un debate mundial, no solo aquí en Monterrey, sino un debate mundial acerca del diezmo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu territorial en todo el mundo que es precisamente el que enseña a este mundo, que les enseña a amar el dinero. Pero vamos a orar para poder entrar a este tema. Amén. Padre, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, por todas esas palabras maravillosas que has puesto en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque nos has levantado, nos has fortalecido, Señor, y estamos agradecidos contigo. Y como dice tu palabra, Padre, pedid y se os dará. Y venimos delante de tu presencia a pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. Que esas cosas que tú tienes preparadas para aquellos que te amamos suban hoy a nuestra mente y a nuestro corazón. Le recibimos, Señor, y te damos gracias por esas palabras y declaramos que esas semillas van a estar sembradas en los mejores terrenos, Señor, y van a fructificar al 100 por 1 y 1000 veces más, Señor, declarando que viene mi Madre Espíritu Santo con una lluvia abundante para hacer crecer esta semilla, para que crezca un fruto abundante, para poder comer de ese fruto para vida eterna.
Te damos gracias y yo declaro que tu palabra no vuelve vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la vas a sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, pues vamos a iniciar este tema, mi hermano. El por qué diezmamos. Si alguien te pregunta, fíjate que está muy arraigado en este mundo la codicia, la avaricia y el hecho de que fuera de Dios no les enseñan a dar, no les enseñan a compartir, no les enseñan a ser generosos. Realmente aprendemos a ser generosos o porque nuestros padres son generosos o porque la Escritura también no lo enseña. Pero vamos a ver bíblicamente el hecho del por qué tú y yo diezmamos. Mucha gente dice, ya no hay diezmo, eso era de la ley, cosa que nosotros sabemos perfectamente que no viene de la ley, viene de mucho tiempo antes. Y si nosotros diezmamos, tenemos una razón de peso. Así es que vamos a ver el caso de Abraham, porque Abraham fue el que inició dándole el diezmo a Dios. Acuérdate que desde mucho antes Dios les daba ofrendaba. Caín, Abel, les daban ofrendas a Dios. Pero ¿por qué Abraham decidió darle el diezmo? Aquí hay una clave impresionante que tenemos que entender. ¿Por qué Abraham decidió darle el diezmo a Dios? Y vamos a iniciar, mi hermano, con Hebreos capítulo 10, versículo 1. El diezmo no se da por obligación, el diezmo no se da por la ley, porque no estamos bajo la ley, amén, ni por miedo a que si lo hago, no lo hago, no diezmamos ni por miedo, ni por ley, ni por obligación. Nosotros damos precisamente nuestro diezmo porque hemos obtenido revelación, amén. Hemos aprendido qué significa dar el diezmo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Habla acerca de la ley. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí nos está diciendo la Escritura que esos sacrificios que se hacían en el antiguo pacto no hacían perfectos a nadie, pero el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos a ti y a mí. He aquí la generación de los perfectos, amén, porque es Cristo el que nos hizo a nosotros perfectos. Entonces, eso solamente era una sombra de lo que se iba a manifestar en los últimos tiempos. Eso solamente era taparles el pecado momentáneamente cada año para que la gloria de Dios se pudiera aparecer al campamento y los pudiera cubrir, proteger, etcétera. Por eso se hacían los sacrificios. Pero hubo un sacrificio por el cual se estaba esperando, que es el sacrificio de Cristo Jesús, y eso fue lo que a nosotros nos hizo perfectos. Vamos a estudiar el hecho de por qué Abraham, siendo que fue mucho tiempo antes de la ley, ¿por qué decidió diezmar? Vámonos a Génesis capítulo 14 del 18 al 20. Génesis 14 del 18 al 20. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿A quién le sacó pan y vino? Melquisedec, a Abraham.
Pero algo ocurrió ahí. Mira, vamos al siguiente pasaje, que es el 19. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Mira, aquí es algo interesante porque sale Melquisedec y le da pan y vino a Abraham y lo bendice. Dice el 20, vámonos al 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ahorita vamos a analizar cada cosa para irnos más a profundidad de qué significa todo esto. Vámonos a Hebreos capítulo 7, versículo del 9 al 10. Hebreos 7 del 9 al 10. Entonces aquí vemos a Abraham dándole a Melquisedec los diezmos de todo. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos Leví. Mira qué interesante, que recibe los diezmos. Aquí cuando habla acerca de Leví, Leví era el hijo de Jacob y Lea. Y en Leví, en la generación de Leví, ahí surgen los sacerdotes. Para nosotros el sacerdocio es importante. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, acuérdate que cuando se rasgó el velo, habla de los sacerdotes precisamente. Un sacerdote es aquel que tiene acceso a la presencia de Dios. Entonces, aquí está mencionando a Leví, está mencionando a los sacerdotes precisamente. En Abraham, dice ahí, diezmó Leví, que recibe los diezmos. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Qué interesante. Vamos al siguiente pasaje, que es el 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, todavía no nacía Leví. Qué importante es como padre hacer hasta acciones proféticas para nuestros hijos. A lo mejor todavía ni nacen tus hijos, o a lo mejor ya nacieron, pero ellos reciben, ¿amén? Ellos reciben de nosotros. Vámonos a Génesis 29, 34. Entonces aquí estamos hablando de Leví, que de Leví nacieron o surgieron todos los sacerdotes, los levitas, como le dice la escritura. Y los levitas, precisamente en el templo, eran los encargados de servir en el templo. Servían en todo lo que tenía que haber servicio, ¿no? Y eso es interesante. Dice, y concebió otra vez y dio a luz hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Ahí es interesante cómo Abraham diezmó también por Leví. Qué importante por los levitas, por esos sacerdotes que estaban encargados del servicio del reino. Qué tremendo. Vámonos a otro pasaje que es Números, capítulo 18, versículo 20. Y los levitas, mi hermano, los de Leví, eran apartados para el servicio del templo de Dios. Ellos, es algo interesante porque ellos no recibieron una heredad terrenal. Todos los demás se les dio su heredad, pero a los levitas o a los de Leví no se les dio una herencia terrenal. ¿Por qué? Porque tipificaba que esos levitas o esos sacerdotes tenían una herencia celestial, no terrenal.
venía del cielo. Dice, y Jehová le dijo a Aarón, de la tierra de ellos, no tendrás heredad, y ni entre ellos tendrás parte. Mira, ¿cuál fue la parte de ellos? Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios fue la heredad. Qué impresionante. Así es una sombra, por eso te leí Hebreos, porque es una sombra, mi hermano, de lo que estamos viviendo ahora. Nosotros, tú y yo, somos sacerdotes del Dios Altísimo y recibimos herencia de parte de Dios. Dios es nuestra porción, Dios es nuestra herencia. Amén. Y tú puedes decir, y nada más Dios, pues con Dios lo tienes todo, mi hermano. Con Dios lo tienes todo. Vamos a ver una historia en Génesis capítulo 14, versículo del 1 al 2. Aquí vemos precisamente cómo antes del diezmo Abraham entró a rescatar a Lot, pero en ese tiempo hubo una guerra entre 5 reinos y otros 4 reinos. Se unieron 5 reinos y se unieron 4 reinos y empezaron a luchar entre ellos, y ahí sucedió que entraron a saquear a Sodoma, y ahí en Sodoma es donde estaba Lot. Dice, aconteció en los días de Amrafe, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedaldomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Siguiente. Puros reyes, pero eran como 5 y 4, te lo resumo. Que todo esto tiene significado, porque cada nombre de cada rey, de cada ciudad, tienen algo que ver. Amén. Pero no nos vamos a meter en todas esas cosas profundas. Se los dejo de tarea, que vamos a ver lo que incluye solamente del diezmo, que es lo que estamos analizando. Dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces ahí esos entraron en guerra, mi hermano, y hubo una derrota de Sodoma, y nos vamos ahí mismo, nos vamos hasta el 10, Génesis 14, 10 al 12. Esto es para entender qué sucedió y por qué de su corazón de Abraham decidió diezmar a Dios de todo lo que tenía. Entonces, esto fue el inicio. Hubo una guerra entre 5 ciudades, vamos a decirlo así, 5 reinos y otros 4 reinos. Y luego dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Siguiente. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma, mira, y de Gomorra. ¿Y dónde estaba Lot? Estaba en Sodoma. Entonces empezaron a agarrar todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y pues obviamente ahí iba lo de Lot, y todas sus provisiones, y se fueron. Siguiente. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, o sea, su sobrino, que moraba, ya dije iba a montar un caballo, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. También se lo llevaron a él. O sea, todos se llevaron, todos los bienes. Y aquí cabe mencionar que cuando estaban unidos, cuando llegaron a la tierra, tanto Abraham como su sobrino Lot eran riquísimos, tanto que ya empezaron a pelearse ahí los mayordomos de uno con el otro,
Y Abraham dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a separarnos. Escoge tú a qué lugar te vas y a donde tú te vayas yo me voy para el otro lado. Y vio esa ciudad muy próspera, Sodoma, y dijo, Lot, yo me voy para allá. Entonces hubo una separación porque los bienes ya no cabían, mi hermano, entre ellos dos. Ya había conflictos. Entonces aquí sucede que hay una guerra, pierde Sodoma, se llevan todos los bienes de todos y se llevan también a Lot. Y qué interesante, ¿por qué no se llevaron a todos los demás? ¿Por qué a Lot? Porque Lot era riquísimo también, tenía muchas propiedades. Vamos a otro pasaje y vamos a Génesis 14, ahí mismo al 13 y 14. Génesis 14, 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Amner, los cuales eran aliados de Abraham. O sea, fueron a decirle lo que estaba ocurriendo. Vamos al siguiente pasaje. O sea, vieron cómo se llevaron a Lot y fueron a decirle a Abraham que se llevaron a Lot y todo lo que tenía. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Mira, ¿cuántos? 318. Y lo siguió hasta Dan. Ahora, iba en contra de muchos reinos y cada reino estaba armado, estaba capacitado para las guerras. Y ahí Abraham agarró sus 318, pero eran los que habían nacido ahí, no estaban capacitados para guerrear ni para nada de eso, ¿no? Eran 318 y la Biblia lo apunta como diciendo, era un remanentito entre todo ese gobierno militar que habían en todas esas regiones. Entonces dice que agarró los nacidos en su casa, o sea, ni siquiera ejércitos, nada, eran los que nacieron ahí en su casa, puros siervos y puros pues de esclavos, ¿no? Tremendo. Entonces los agarró y pues vámonos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Vámonos a otro pasaje, nos vamos ahí mismo al 15. Pero Dios tenía una estrategia. Aquí nosotros podemos decir, ay, pastora, el mundo entero habla acerca de la marca de la bestia y nosotros somos un remanentito. ¿Cómo le vamos a hacer? No, es que tú no lo vas a hacer, lo va a hacer Dios. Dios tiene una estrategia. Siempre Dios nos ha demostrado estrategias en su palabra. La más maravillosa fue ocultar lo que Jesús iba a venir a hacer. Eso fue una estrategia espectacular que no pudo haber salido de nadie más que de nuestra Madre Espíritu Santo. Fue una estrategia perfecta, diría yo, y en su momento correcto y exacto. Entonces Abraham agarra a sus 318 nacidos de ahí en su casa porque necesitaba ir a recuperar todos los bienes de Lot. Mira nada más, qué atrevido. Si ya habían ganado, ya habían arrebatado todo ese motín y también se habían llevado a Lot, y ahora dice Abraham, vamos. Y se llevó a sus 318. Qué impresionante. Pero Dios tenía una estrategia. Por eso te digo, nunca vamos solos. Aunque tú veas aquí las masas de gente y tú digas, somos un remanentito, pastora, no estamos solos. Dios tiene estrategias. Dice, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Amén. Todo fue de noche. Esto es algo impresionante. Cuando habla de noche, habla de cosas ocultas que Dios hace. Amén.
como por ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Dios tiene estrategias. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Porque Dios opera con una sabiduría que viene del cielo. Hay unas estrategias del cielo que la sabiduría del mundo no alcanza a entender. Dice, porque si la hubieran conocido, está hablando de ese plan secreto, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, Dios tiene sus propias estrategias con su sabiduría. Cuando nosotros conocemos la sabiduría del cielo, sabemos perfectamente cómo se mueve el reino de Dios y cómo mi madre hace estrategias maravillosas, ¿no? Vamos a Génesis 14, otra vez del 15 y 16. Entonces ahí vemos a Abraham que agarra sus 318 y dice, vamos a ir por Lot. Tremendo. ¿Cómo? Tú podrías decir, ¿cómo se atreve? Se acaban de ganar una guerra contra 5 reinos, contra 4 reinos. Se llevaron eso y todavía dice Abraham, vamos, mis 318. Tremendo. Pero era la certeza de que Abraham no iba solo. Es impresionante, como David se enfrentó a Goliat. O sea, ¿cómo te ibas a enfrentar con un gigante? Eso era algo ilógico. De hecho, todo el gobierno que estaba preparado para derribar a Goliat no se atrevían, porque ya les había dado miedo. Estaba Goliat 40 días ahí diciéndoles, y me los voy a tragar, y sus carnes los voy a echar a las aves del cielo, y etcétera. Los estaba amedrentando. ¿Cómo un jovencito David se enfrenta con un gigante? Porque él sabía que no iba solo. Y Dios tenía su propia estrategia. ¡Qué tremendo! El gigante traía una espada mega grande, porque era un gigante. La Biblia la describe, que pesaba tanto. Y es impresionante cómo David, con unas piedras, lo derriba. Y con su propia espada, le corta la cabeza. Son estrategias con una sabiduría divina, pero tenemos que confiar en Dios. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, mira, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Siguiente. Dice el 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Wow, les cayó de noche. Fue una estrategia que Dios le dio a Abraham para poder recuperar todo lo que se necesitaba. Miramos al siguiente pasaje, que es el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Wow. Vamos al siguiente pasaje ahí mismo, pero hasta el 23 nos vamos. Y dice, entonces, aquí si notas algo, ya venían con todos los bienes, habían rescatado ya todos los bienes que se habían llevado los otros reyes. Trae a su sobrino Lot. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Si tú te fijas, Melquisedec representa a nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo aparece de la nada Melquisedec, porque no hablaba de Melquisedec ahí, simplemente aparece Melquisedec y le ofrece a Abraham pan y vino. Es una simbología impresionante para los que conocemos revelación. Vamos al siguiente pasaje.
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Que si nosotros notamos, Melquisedec aparece ya en la victoria. No aparece en la lucha, en la guerra, no, aparece ya en la victoria. Y dentro de la victoria ofrece pan y vino. Vamos al siguiente, que es el 20. Y le bendijo. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos, o entregó tus enemigos en tu mano. Aquí vamos a notar algo interesante, porque aquí Melquisedec está reconociendo que el triunfo no venía de Abraham, el triunfo venía de Dios. Nosotros, por ejemplo, sabemos que somos más que victoriosos, pero porque el triunfo viene de Cristo. No viene de nosotros mismos, sino viene de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente somos perseverantes y todo, pero viene de Dios. Y aquí Melquisedec lo dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Porque era imposible ganar con 318 gentes. Era imposible. Dios tenía una estrategia para que Abraham pudiera recuperar todos los bienes y a su sobrino Lot. O sea, esa es como una redención que tuvimos tú y yo en Cristo. Recuperamos todo lo que habíamos perdido. Cristo recuperó todo lo que se había perdido, mi hermano. Amén. Entonces, reconocemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino fue una estrategia de Dios. Lo mismo que pasó con Cristo, fue una estrategia divina que hizo que Cristo bajara a las profundidades del mar y ahí pudiéramos salir los redimidos. Entonces, ¿por qué entonces Abraham decide dar los diezmos de todo? Porque Melquisedec le ofrece pan y vino. Pan y vino son revelación. Cuando él recibe revelación en sombras, mi hermano, que él no sabía ni qué, pero una revelación en sombras. Tú y yo, el pan y el vino es Cristo bajando a las profundidades del mar. Ya es una revelación, ya no en sombras, sino vista. Vámonos a Isaías capítulo 11, versículo 2. A ver, espérame, creo que le brinqué mucho acá. Le di vuelta a la hoja. Ahorita nos vamos para allá. Entonces, vamos al pasado, hijo. Es Génesis 14:20. Ya me había brincado como 3 hojas, mi hermano. No, es con calma. Entonces aquí vemos que Melquisedec deja muy claro, mi hermano, que fue Dios el que peleó. Porque dijo que te he entregado a tus enemigos en tus manos. Fue Dios el que peleó. Entonces, por eso dice: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Sabes por qué tú y yo echamos fuera demonios? Porque Dios nos los ha entregado en nuestra mano. Porque hemos tenido una victoria en Cristo Jesús. Porque es mi madre, a través de ella, como los echamos fuera. ¿Por qué? Porque nos los ha entregado en nuestra mano. Entonces, esa era una sombra de lo que iba a venir en los últimos tiempos. Y posterior a que Melquisedec le da pan y vino, él decide, Abraham, dar sus diezmos de todo. ¿Por qué? Porque Dios puso a sus enemigos en sus manos. Es reconocer a Dios mismo, que es Dios el que peleó. Es honrar a Dios, porque por Él tuvimos nosotros el triunfo.
Entonces aquí lo que hace Abraham es honrar a Melquisedec. Melquisedec representa a nuestro Señor Jesucristo. Y en estos últimos tiempos tenemos un Melquisedec que representa a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado pan y vino. Y nosotros por esas revelaciones hemos decidido darle a Dios nuestros diezmos. Amén. De todo. Entonces, no es una imposición de la ley, no es por obligación, sino es porque hemos recibido revelación. ¿Por qué muchos no diezman, pastora? Porque no han recibido pan y vino. Pero están sentados aquí, repito, no han recibido pan y vino. Qué tremendo. Vámonos a Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 3. Entonces, cuando alguien no ha recibido pan y vino y decide diezmar y ofrendar, pues lo está haciendo a lo mejor por miedo, por ley, por obligación, por lo que quieras, pero no por obligación, pero no por revelación. Y tú y yo lo estamos haciendo por revelación, como lo hizo Abraham. Abraham en sombras recibió pan y vino, recibió revelación, y por eso él decidió dar el diezmo de todo. Amén. Entonces tú y yo tenemos que imitar a Abraham, porque somos hijos de Abraham, y por eso diezmamos y somos generosos. ¿Por qué? Porque Abraham lo hizo. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, mira, rey de Salem, Salem significa paz. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Siguiente. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Mira, no dice de alguna parte o de algunos, sino de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Aquí tipifica a nuestro Señor Jesucristo, Melquisedec. Es el Rey de Justicia, nuestro Señor. Y también Rey de Salem, de ese lugar que significa paz. Esto es Rey de paz. Por eso le traducen así. Siguiente pasaje al 3. Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Genealogía, ¿qué significa? María no fue su madre, José no fue su padre. Está hablando de una genealogía humana. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este planeta Tierra, dice que Dios le preparó un cuerpo. O sea, ni siquiera intervino María, ni José, ni nadie. Dios mismo le preparó un cuerpo. Tú sabes que para que este cuerpo nazca en este planeta Tierra, tiene que intervenir un padre y una madre. Pero él, dice la Escritura, que sin padre y sin mamá. ¿Por qué? Porque ya tenía una en el cielo, mi madre Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de una genealogía humana. Por eso representa a nuestro Señor Jesucristo. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, te fijas, de la tierra. No trae genes de la tierra, sin genes de la tierra, venía con un gen del cielo. Dice que ni tiene principio de días ni fin de vida. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Melquisedec, cuando se le aparece a Abraham, se le está apareciendo el mismo Cristo ahí. Qué interesante. Entonces ahí, ¿qué hizo Melquisedec? Sacó pan y vino y se lo dio a Abraham. Y después Abraham decide darle el diezmo a Melquisedec de todo.
Dice ahí, ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces Melquisedec representaba a nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante. ¿Cómo entonces? Porque ahorita hay gente, por ejemplo, ahí está nuestro apóstol que representa a nuestro Melquisedec. Por eso nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a nuestro Melquisedec. Y en ese momento también era la sombra de nuestro Señor Jesucristo, Melquisedec. Y sacó interesantemente pan y vino. Vamos ahí mismo a Hebreos capítulo 7, versículo del 9 al 10. Te fijas, nosotros no diezmamos porque ahí dice, pastora, en Levítico, ahí dice que tenemos que diezmar. Nosotros no diezmamos porque está en la ley. El diezmo no es de la ley. Lo agarró la ley, lo impuso la ley, pero ya venía desde antes, desde Abraham. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Siguiente. Qué interesante. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El Melquisedec de este tiempo, mi hermano, nos ha salido al encuentro. Por eso nos ha dado pan y vino. Y hemos venido de una victoria que nos dio Cristo. Y nosotros hemos decidido dar los diezmos de todo. Todo sacerdote, está escrito, mi hermano, que todo sacerdote se somete a Cristo. Todo sacerdote se somete a Cristo, al sumo sacerdote. Y es interesante cómo, si tú ves cómo está contemplado el tabernáculo, vemos que está el atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Y nosotros ya vimos cómo se rasgó el velo, porque hay dos velos. Se rasgó el velo que está del lugar santo al lugar santísimo. Se rasgó ese velo. Y ese velo era precisamente que los que estaban en el lugar santo, que eran los sacerdotes, el pueblo estaba en el atrio. Los que estaban ahí en los sacerdotes, Cristo rasgó ese velo para que estos sacerdotes que estaban en el lugar santo pasaran al lugar santísimo, o sea, tuvieran intimidad directa con Dios. Por eso todo sacerdote se somete a Cristo. Mira, vámonos a Hebreos capítulo 7, versículo 7. Hebreos 7, 7. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido grandemente, a ti y a mí, por darnos pan y vino. Amén. Entonces, somos bendecidos por el mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en Génesis 14, 18, vámonos para allá, también habla de Melquisedec, como lo vimos acá en Hebreos. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Qué interesante. Melquisedec lo que estaba haciendo aquí era revelar a nuestro Señor Jesucristo. Es más, era revelar la muerte espiritual de Jesús, el sacrificio que iba. ¿Por qué no lo dijo abiertamente Melquisedec, pastora Abraham? Porque tenía que mantenerse a la sombra hasta que viniera Cristo, si no lo descubrían. El secreto bien guardado en la Escritura, que es la muerte espiritual de Jesús. Entonces, sacó pan y vino. Esto solamente es una señal para los últimos tiempos, para los que íbamos a entender las revelaciones. Pero ahí en ese tiempo era todo sombra y Melquisedec salió en el triunfo de Abraham
y le da pan y vino. En pocas palabras, le da la revelación de la muerte espiritual de Jesús. Y por esa revelación decide diezmar a Melquisedec de todo. Entonces Melquisedec aparece después de la victoria. Mira, vámonos al Salmo 110, 4, que también habla de Melquisedec. Salmos 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué impresionante. Hablando del orden de Melquisedec, ¿por qué? Había una orden de sacerdotes, pero morían. Cuando habla de una orden según Melquisedec, es un sacerdote eterno, de no ver muerte. Y tú y yo somos esos sacerdotes eternos, inmortales, que no veremos muerte. Ahí moría un sacerdote y ponían otro. Moría uno, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Pero en Melquisedec, que es sacerdote para siempre, ahí surgen los verdaderos sacerdotes, no por genealogía humana, sino por un decreto divino, que es gracias al sacrificio de Cristo. Y ahí surgen los sacerdotes, que dice ahí, según el orden de Melquisedec. Entonces, vamos a ver qué significa el pan, por qué salió con pan y vino. Éxodo 16, 4. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 4, dice así: y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, y si anda en mi ley o no. Wow, ¿cuál era la prueba? De que tenían que recoger su provisión diaria. Y había gente que agarraba de más para decir, para mañana, para pasado, y se engusanaba en sus tiendas. Entonces, ¿cuál era la prueba de Dios? Si confías que yo te voy a dar pan diario. Confía. No pienses si mañana no tengo, no, mañana vas a tener. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos da provisión diaria. Entonces, esa era la prueba de Dios, a ver quién confiaba. Y si hubo unos aborazados que agarraban de más, porque no vaya a ser que el día de mañana no haya maná, o que se le olvide a Dios darles. Y dice la Escritura que se engusanaban, se hacían gusanos. ¿Por qué? Porque el pan que te dan es para ese momento. Vamos a tener 40 días con nuestro apóstol de palabra. ¿Te fijas? Dios tiene palabra diaria. Constantemente Dios nos está dando pan, pan. Dice, y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y es una sombra. Ese pan del cielo sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo. Mira, vámonos ahí mismo a Éxodo 16, 15 también, donde se les da también este pan. Éxodo 16, 15 dice: y viendo los hijos de Israel, se dijeron los unos a los otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan de Jehová, os da, el pan que Jehová os da a comer. Ya imagino, llovió en la madrugadita y se levantaron. ¿Qué es esto? No sabía ni qué era. Y Moisés ya les dijo: este es el pan. ¿Te fijas? Un Moisés dándoles instrucción al pueblo, que el pueblo no sabe. Ahorita gente que dice: ¿y qué es eso de la muerte espiritual de Jesús? ¿Qué es eso de la
maternidad del Espíritu Santo, ¿qué es eso? Y se levanta un Moisés diciendo, este es el pan que viene de Dios. Amén. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Qué interesante. Entonces era la sombra del pan que iba a venir. Mira, vamos ahí mismo en Éxodo 16, pero nos vamos, a Éxodo 6:35. Éxodo 6:35 dice, 6:35 no hay, ok. Es que es Juan 6:35. Me quedé con Éxodo. Juan capítulo 6, versículo 35 dice así. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Tremendo. Por eso a veces la religión no haya nada de revelación, porque se necesita sabiduría que viene del cielo. Por eso yo reconozco a nuestro apóstol que ha recibido sabiduría que viene del cielo, porque nos ha revelado todo esto. Esto no es nada más porque te sientas días y días leyendo Biblia, no. La revelación viene cuando el Espíritu Santo sopla en ti. Entonces, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Y Melquisedec salió con pan y vino. Estaba dando la revelación de Cristo al mismo Abraham. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Abraham comió pan y bebió vino. En pocas palabras, creyó, se acercó a Cristo y creyó en Él. Amén. Eso significa pan y vino. Vamos ahí mismo en Juan capítulo 6, versículo 51. Entonces, Abraham diezmó precisamente porque recibió revelación de parte de Melquisedec. En sombras, claro. Con mayor razón tú y yo, que no lo estamos recibiendo la revelación en sombras. Estamos viendo la revelación tal cual. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido al corazón. Amén. De aquellos que amamos a Dios. ¿Te fijas? Estas cosas no están preparadas para cualquiera. Tiene que haber un amor genuino para con Dios, para que estas cosas suban a tu mente y a tu corazón. No cualquiera. Muchos pueden oír lo que tú oyes, pero no van a entender como tú entiendes. Es algo que es solamente con sabiduría que viene del cielo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mira, ese maná está diciendo Cristo, yo soy. Y cuando Cristo dice, yo soy ese pan vivo, no está hablando de su cuerpo, está hablando de su espíritu. Ese pan representa el espíritu de Cristo. Por eso dice, yo soy ese pan que descendió del cielo. Amén. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí cuando habla carne no está hablando de la carne, sino del el soma, de todo su ser. Él se entregó, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a otro pasaje que es Lucas 22 del 19 al 20. Cuando habla del pan, la escritura, cuando habla de pan, Jesús dijo, yo soy ese pan. Cuando dice pan, es porque ese pan ya subió del horno. Si no, no fuera pan, ya viene hecho. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
Siguiente. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de la cena que tuvo. Por eso en Redimidos siempre tenemos cena cuando inicia el año. Por ejemplo, el próximo domingo va a ser cena, es el primer domingo del año. Entonces, ¿por qué? Porque es también algo que representa la muerte espiritual de Cristo. Entonces dice ahí, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hablar de pan y vino es hablar del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a Job 28:5. Entonces, cuando habla de pan es el Espíritu de Cristo, pero ¿a dónde fue ese Espíritu de Cristo? Hace poco le pregunté a la inteligencia artificial que por qué no interpretaban bien Primera de Pedro 1:10, que es donde habla acerca de que Cristo descendió a predicar, dice ahí. Entonces ya ahí dijo que fue en el tiempo de Noé, que el mismo pasaje lo dice, etcétera. Pero bueno, como dice, es una IA, ¿cómo le digo? Educada, yo la estoy educando. Yo le estoy diciendo, mira, este versículo y este relaciónalos. Y así ya me la llevo, ya llevo varios que ya lo estoy educando. Porque le digo, no me digas teológicamente, dime bíblicamente. O sea, porque a veces tú le preguntas y te contesta teológicamente o según la medicina o según esto, tú le dices, prohibido. Prohibido medicina, prohibido teológicamente. Entonces tú ya lo vas guiando, ¿no? Entonces dice Job 28:5, de la tierra nace, ¿qué? El pan. Cuando hablamos de pan, estamos hablando del Espíritu de Cristo. Pero cuando ya hablamos de pan, que es precisamente el Espíritu de Cristo ya descendido y siendo resucitado por mi Madre Espíritu Santo. Entonces Melquisedec salió al encuentro de Abraham y que le dio pan y vino. Wow. Le dio revelación en sombras. Tú y yo no tenemos revelación en sombras. Qué impresionante. Dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Está hablando de la resurrección de Cristo por medio de mi Madre Espíritu Santo que lo levantó. Mira, vamos a Isaías 63:3 y vamos a ver qué significa o de qué nos habla acerca del vino. Nuestro apóstol sucesor tiene todo un tema acerca del vino para buscarlo y que lo escuchen de perdido 7 veces. Dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Hablando también de vino, hablamos también de la sangre de nuestros enemigos, o sea, de triunfo sobre la guerra, porque Cristo no solamente, mi Madre Espíritu Santo, no creas que lo levantó así de todo, no, le dio poder y todavía se vengó de sus enemigos. Dice la Escritura que los pisoteó, dice que se salpicó todos sus vestidos, eran blancos sus vestidos y ahora eran rojos. Imagínate, chorreando de sangre, pero es la sangre de sus enemigos. Y salió nuestro Señor Jesucristo. Él solo pisó el lagar. Este es triunfo. Pisoteando al enemigo. Por eso tú y yo podemos pisotear al enemigo, porque Dios los ha dado en nuestras manos. Y dice la Escritura que los ha puesto debajo de nuestros pies como polvo y ceniza, para poderlos hollar, pisotear. O sea, tú nada más le haces así y Dios te los puso ahí. Ni siquiera los andas persiguiendo para tirarlos, no, ya Dios te los puso ahí como polvo y ceniza. Dios ya te los entregó en tu mano.
Por eso nosotros diezmamos como Abraham. ¿Por qué? Porque Dios nos ha abierto los ojos y nos ha dado revelación de que somos más que vencedores, porque Dios nos puso a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Entonces dice la escritura que ha pisado solo el lagar, dice, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Vamos a Joel capítulo 3, versículo 13. Joel 3:13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, dice ahí, porque mucha es la maldad de ellas. Tremendo, la maldad ha aumentado, mi hermano. También para eso vinimos, para pisotear a nuestros enemigos. Vámonos a Génesis 49:11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Está hablando proféticamente de lo que Cristo iba a hacer en el infierno. Tremendo. Por eso también el pollino y todo eso, todo lo que Cristo hizo eran acciones proféticas. Tremendo. Para que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra. Vamos a Mateo 26:29. Dice Mateo capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, dijo Cristo, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está reservado ese día para poder beber de ese vino. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo en la cena del Señor y dijo Jesús precisamente, dice, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo, o que lo beba nuevo, lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Wow. Nuevo vino, no de nuevo. Qué tremendo. Como dice el apóstol, qué importante es leer bien. De un vino nuevo, exactamente. Vamos ahí mismo. Perdón, ahora vamos a 1 de Corintios, capítulo 10. 1 de Corintios 10, del 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Te fijas? Ahí ya nos está aclarando qué es. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siguiente. 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por eso somos un mismo cuerpo. Por eso la iglesia es lo que come. O sea, por ser la iglesia somos un solo cuerpo por lo que comemos. No puede decir cualquiera que venga, yo soy de la iglesia de Dios, se llamará así tu templo.
pero no eres de la iglesia de Dios a menos de que comas del mismo pan que comemos tú y yo. Qué tremendo. Por eso somos un solo cuerpo, porque comemos del mismo pan. Qué impresionante. Y hay un solo pan, exactamente. El pan, como dijo Joel, el pan que vino de ese horno que estaba como convertido en fuego, abajo de la tierra. Qué impresionante. Vamos a 1 Corintios ahí mismo en el 10, pero vamos del 1 al 6. Dice el 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Siguiente. O sea, ahí estaba hablando que eran uno solo, porque comían del mismo pan, el mismo maná comieron todos. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, también el bautismo nos une. Tú y yo tenemos un solo bautismo, y es el bautismo del descenso de Cristo a las profundidades del mar. Por eso nos hace ser la iglesia, porque comemos el mismo pan y tenemos el mismo bautismo. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Siguiente. Dice el 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Mira cómo le llama ahí ya. Mismo alimento espiritual. Ni siquiera está hablando de hamburguesas. Está hablando de maná, espiritualmente hablando. Estamos hablando de una misma comida. Mira, vamos a 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y qué más? Vamos al siguiente. Lo hizo como una acción profética, como diciendo, ahora sí voy a descender, voy a pagar, tomo pan y vino. Eso significa muerte espiritual de Jesús. Dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Por eso hacemos la cena del Señor. Estamos recordando lo que Jesús hizo. Siguiente al 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Wow. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea que Abraham tomó pan y vino, tomó la Santa Cena, como quien dice, lo hizo en memoria de Cristo, en representación de que iba a venir el Salvador a pagar en las profundidades del mar por ti y por mí, pero era en sombras. Tú y yo lo hacemos conscientes, sabiendo lo que significa el pan y el vino. Tremendo. Vámonos a ver, déjame ver hasta el 26. Siguiente. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué hizo Abraham? Anunció la muerte de Cristo, tomando pan y vino que le dio Melquisedec. Y por esa revelación, porque es revelación, él decidió diezmar a Dios a través de Melquisedec de todo. Tú y yo no diezmamos porque está escrito en la ley. No diezmamos porque lo dicen aquí, lo dicen allá,
sino porque hemos tenido revelación, hemos bebido del vino y hemos comido del pan. ¿Y qué hago si yo he comido del pan? Anuncio la venida de Cristo. Estamos anunciándolo, por eso lo hacemos. Y por esa razón Abraham decidió diezmar. Qué interesante. Por la victoria que había obtenido, porque era una sombra. Tú y yo hemos obtenido una victoria en Cristo Jesús. Dios ha puesto a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Por eso ellos no se pueden levantar en contra de ti ni de mí. Ellos están como Dios los dejó, postrados como polvo y ceniza debajo de nuestros pies. Así están. Hay un triunfo que tenemos tú y yo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Qué poderoso. Por eso tú y yo diezmamos, porque reconocemos la grandeza de Dios y le honramos de esa manera. Es venir a honrarle por lo que Él ya hizo. El diezmo le corresponde a nuestro Dios, porque Él fue el que peleó. Él fue el que nos dio el triunfo. Amén. Mira, vamos a otro pasaje y vamos a 1 de Corintios, ahí estamos ya. 1 de Corintios 11:26 dice entonces que el pan y el vino anuncian la muerte espiritual de Jesús y su resurrección. Eso significa. Entonces, cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham después del triunfo, porque no fue antes, Dios Dios en Melquisedec le ofrece pan y vino, bebe, come. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Bebiendo y comiendo. Y ahí cuando sucede eso, Abraham dice, te doy los diezmos de todo, porque reconozco que eres tú el que me ha dado el triunfo. Es reconocer a Dios. Vámonos a Hebreos capítulo 7, versículo 3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y de esa línea somos tú y yo, de la línea de Melquisedec, porque somos sacerdotes para siempre. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Qué tremendo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Siguiente. Tremendo. Porque la gente cree que es comida y bebida. No comas carne de puerco, porque es malo. El reino no consiste en nada de eso. Dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Wow. O sea, la Biblia, muchos creen que habla de comida y bebida. No, es una sombra. No es un pan literal, no es un vino literal, no es una carne de cerdo literal. Cuando habla de carne de cerdo, no es literal, hablando de comida y de bebidas. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, el reino no consiste en comida ni bebida, sino que nos está hablando en sombras. Melquisedec no salió con Abraham dándole una copita de vino para que se relaje y una tortita ahí para que ya, a lo mejor tenía hambre de tanto estrés, de tanta guerra. No, no consiste en comida ni bebida, es revelación lo que le estaba dando Melquisedec. Y por esa razón Abraham decidió
darle a Dios como reconocimiento y decirle: Señor, yo sé que eres tú el que puso a mis enemigos en mis manos. Aquí está lo tuyo. Eso significa, cuando tú vienes y dejas tu sobre de diezmo, eso significa: Señor, yo reconozco que eres tú el que has dejado a mis enemigos en mis manos. Es reconocer que fue Dios. Tremendo. Vámonos a Génesis 14, 20. El hecho de temer a Dios es reconocer su autoridad. Por eso la Biblia nos enseña cómo temerle a Dios. Deuteronomio nos dice que tenemos que dar nuestros diezmos de todo. Y de esa manera aprendemos a temer a Jehová. Es una manera pedagógica. Es como cuando dicen: a ver, repite esto, y ahí estás hasta que te lo aprendes. El diezmo es también como pedagógico. Por eso lo pusieron en la ley, para que no se les olvide reconocer al que tenemos que reconocer. Ya después lo haces en automático y con gratitud. Pero al principio a lo mejor a muchos les cuesta. Ay, el 10, pastora. Pero ya después, no, ¿qué 10? Le quiero dar más. Y das tu ofrenda aparte de tus primicias, etcétera. Dice Génesis 14, 20: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Como diciendo: tienes razón, Melquisedec. Dios puso a mis enemigos en mis manos, porque con mis 318 hombres no iba a hacer nada. Tremendo. Entonces el diezmo es parte de reconocer a Dios, reconocer que el triunfo viene de Él. No son nuestras fuerzas, exactamente. Mira, vamos a Deuteronomio 14, 23. Qué interesante la escritura. Dice, Deuteronomio 14, 23, dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Ese lugar es un lugar específico. El nombre es mi Madre, Espíritu Santo. Y el lugar ahí precisamente es la iglesia. Es nuestro apóstol Jonathan Mesa. Es el lugar donde venimos. Dice: y comerás. ¿Estamos comiendo? Estamos comiendo pan y bebiendo vino. Dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino. Mira, qué tremendo. Cuando hablamos de grano estamos hablando también de pan, porque de ahí se saca el pan. Dice ahí: diezmar del grano, de tu vino y de tu aceite. Hablar del aceite es hablar de mi Madre, Espíritu Santo. Dice: y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Qué tremendo. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de temor de Jehová, para poderle temer, reconocer a Dios su autoridad. Quien no diezma es porque no le conoce a Dios y no reconoce que Dios ha actuado con autoridad y con sabiduría. Amén. Mira, vamos a otro pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Entonces, el diezmo es pedagógico para poder aprender a temer a Jehová, aprender a reconocer su grandeza y reconocer que es Dios quien pone a nuestros enemigos en nuestras manos.
Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea que no se puede mover, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El temor incluye nuestros diezmos. Amén. Entonces dice ahí, servirle de esa manera, es como Dios quiere que sirvamos, con temor y con reverencia, o sea, reconociendo quién es Dios. Isaías 11:2. El diezmo, mi hermano, nos enseña a depender de Dios. Nos enseña a que diariamente hay porciones para ti. Hay porción para mí cuando yo diezmo, cuando yo le reconozco. Entonces nos enseña a depender de Dios. Alguien que no depende de Dios o que tiene temor de depender a Dios, dice, no hombre, que voy a dar mi diezmo, ¿qué tal si mañana no hay? Se te va a engusanar. Porque estás reteniendo, no estás confiando en Dios. Entonces el diezmo nos enseña a depender de Dios y a respetarlo. Amén. Dice Isaías capítulo 11, versículo 2: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. El último, ¿cuál es? Temor de Jehová. Todos estos espíritus reposan en nuestro apóstol y también a nosotros porque estamos bajo su cobertura. Amén. Cabo nos presta los versículos y nos apropiamos también. Amén. Mira, vamos a Éxodo 23:19. Entonces, no solamente le damos el diezmo a nuestro Dios, sino también le damos primicias. Con la primicia, mi hermano, se le honra a Dios. Es un acto, la primicia es un acto de honra y de fe. Amén. Mira lo que dice Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Mira, vamos a Proverbios 3:9. ¿Qué pasa con las primicias? Las primicias, como vimos, es un acto de honra y fe. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, las primicias honran a nuestro Dios y son parte de tu fe, porque por fe lo haces. Amén. ¿Sabías que nuestro Señor Jesucristo honró a Dios siendo Él la primicia? Por eso lo hizo. Él quiso honrar a Dios siendo la primicia. Mira, vamos a 1 Corintios 15:20 para no pasar este detalle. Entonces, las primicias honran a nuestro Dios. Y Jesús en todo momento quiso honrar al papá y a mamá. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esa primicia honró a los padres. Amén. Entonces, cuando tú y yo traemos primicias, estamos honrando a través de nuestra fe a Dios. Pero también hay ofrendas voluntarias. Muchos podrán decir, ay, pastora, tanto. Acuérdate que el plan de Dios es eso. El que ama da. Y el amor consiste en dar. Y los que somos del reino, damos porque amamos. Mira, vamos a 2 Corintios 9:7. Las ofrendas voluntarias, mi hermano, nacen del corazón, sin medida y es voluntario. O
O sea, no es que digas un porcentaje, no, eso es voluntario, nace de tu corazón, amén, de tu generosidad. Dice 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí está hablando de las ofrendas voluntarias. Yo he escuchado mucho que dicen, no, es que el diezmo es voluntario, lo que tú quieras dar. Si tú quieres dar 1%, 2%. Yo decía, entonces, ¿por qué se llama diezmo? ¿Por qué se llama diezmo? ¿Por qué a Abraham se le ocurrió la 10ª parte? La 10ª parte también tiene todo que ver con mi madre, Espíritu Santo. Entonces, los que tienen avaricia, 2:18, ese versículo en su Biblia, ellos quieren diezmar lo que ellos quieren, pero nosotros tenemos que seguir lo que nuestro padre Abraham hizo, las obras de lo que nuestro padre Abraham hizo. Ahora, no creo que un avaricioso venga y diga, no, yo quiero dar lo que quiera, yo quiero dar el 30%. No, obviamente cuando se quejan del 10 es porque quieren dar el 1, el 2 o el nada. Tremendo. Pero tú y yo sabemos por qué lo hacemos. Tenemos una razón de peso por lo cual tú y yo venimos a diezmar y a ofrendar. Entonces, no diezmó a Abraham por la ley, porque ni siquiera había ley cuando apareció Abraham en este planeta Tierra. Jacob también diezmó. Mira, vamos a Génesis 28:22. Esto también es interesante. Jacob también diezmó. ¿Por qué diezmó Jacob? Esto también es interesante. Ya vimos por qué diezmó Abraham, pero ¿por qué diezmó Jacob? Mira, Génesis 28:22 dice: y esta piedra que he puesto por señal, todo era una sombra, mi hermano, la piedra es Cristo. Dice, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dijo Abraham. ¿Por qué? Abraham había tenido un sueño donde él puso su cabeza en una piedra para dormir. Soñó que había una escalera del cielo a la tierra y que ángeles subían y bajaban. O sea, en pocas palabras, vio el cielo abierto, porque el cielo literalmente estaba cerrado. Cristo fue el que abrió los cielos. Pero aquí tuvo un sueño precisamente. Mira, vámonos ahí mismo, Génesis 28, del 11 al 17. Y es interesante, ¿por qué? Porque Dios también le dio revelación de la muerte espiritual de Jesús. Tú y yo no teníamos acceso al cielo si Cristo no resucita. Esa escalera es Cristo. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Siguiente. Tremendo. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice el 13 hasta el 17. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Estaba en los cielos, o sea, pudo verlo. Dice, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Siguiente. Wow. Entonces, vio la escalera. Tú y yo no podemos tener intimidad o platicar con Dios o que Dios nos oiga si no está esa escalera.
Esa escalera es Cristo, es el camino. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Siguiente. Wow. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La Biblia habla que Jesús es la puerta que abre para tener acceso al reino de Dios. Y también en los enviados son puertas, son accesos al reino. Entonces, aquí, después del sueño, es cuando Abraham decide diezmar, porque reconoce que es Dios el que le va a dar la victoria, porque le está dando una promesa. Él va a decir, ¿cómo lo voy a hacer yo? Sino que Dios le dio una promesa que no dice que va a hacer lo que Dios dijo que sería hecho, ¿no? Mira, vamos a otro pasaje, déjame ver dónde me quedé. Juan capítulo 1, versículo 51. Entonces vemos cómo ya Génesis 28, 22 se cumple, donde dice Jacob dice que iba, después del sueño que tuvo de la escalera, iba a diezmarle a Dios. Tremendo. ¿Te fijas? Es después de cada revelación. Si alguien diezma y ofrenda sin esta revelación, lo hace por ley, por miedo, por obligación, por lo que quieras, pero no lo hace por revelación. Dice, y él le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Estas son palabras de Jesús. Dice, de cierto os digo, de aquí en adelante, o sea, de mí en adelante, dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién era la escalera? Era Él. Tremendo nuestro Señor Jesucristo, porque Él abrió los cielos. Mira, vámonos a Juan 10, 9, donde también Él afirma que es la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9. Entonces, si Cristo no baja, mi hermano, y paga en la muerte espiritual de Jesús, y no es levantado por mi Madre Espíritu Santo, entonces no puede haber cielos abiertos, no puede haber vida para ti, para mí. Todo es a través de la muerte espiritual de Jesús, de la revelación que hemos obtenido tú y yo. Pero antes se les daba a los profetas en sombras, y aún en sombras ellos decidían diezmarle a Dios. Tremendo. Nosotros ya no andamos con sombras. Dice, yo soy la puerta, dijo Cristo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El mejor pasto es muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo. Tremendo nuestro Dios. Cuando te lo voy a platicar, no te lo voy a dar con versículos. ¿Te acuerdas de la viuda de las dos blancas que dice la Biblia que echó sus dos moneditas ahí? Y dice la Biblia que Dios la contempló, la vio. Dios se reflejó en ella porque Él también lo dio todo. Jesús lo dio todo. Y pudo comprender a esa mujer, esa viuda que dio todo lo que tenía. Dice la Biblia que se le quedó viendo, que la contempló. Por eso hasta la puso de ejemplo. Dijo, esta viuda dio todo lo que tenía.
Y Él, nuestro Señor Jesucristo, también dio todo lo que Él tenía. Se dio Él mismo. Tremendo. Tremendo, exactamente. Representaba a la viuda, mi madre, Espíritu Santo. Dio todo lo que tenía. Qué impresionante. Vámonos a Mateo 6, 21 y 24. Entonces, cuando alguien no diezma y no ofrenda, ¿qué pasa, pastora? No pasa nada, solamente se revela a qué Dios está sirviendo. Es todo. Tú vienes, diezmas y ofrendas a Dios, le estás sirviendo a Dios. Cuando alguien no lo hace, le está sirviendo al otro señor. Dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. El 24, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Entonces, cuando alguien no diezma y ofrenda, lo único que hace es revelar a quién le está sirviendo. Es todo. Por eso dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores. No puedes decir, sí, le sirvo a Dios cuando no se diezma y se ofrenda. No, está sirviéndole al otro. Entonces dice, ninguno puede servir a dos. O sirves a uno o le sirves al otro. Porque o aborrecerá a uno y amará a otro. Wow, ¿qué quiere decir? Que si alguien no trae su diezmo y su ofrenda, está aborreciendo a Dios y está amando a Mamón. Eso es lo que quiere decir el pasaje, no la pastora. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué impresionante, qué tremendo, porque habla de aborrecer o menospreciar. Por eso cuando se le dio a Abraham pan y vino, él no menospreció a Dios, él le sirvió. Y dice ahí la Biblia que él decidió darle a Dios el diezmo de todo. ¿Por qué? Porque le reconoció, no le menospreció, reconoció que era Dios el que le había dado en sus manos a sus enemigos. Por eso cuando tú y yo diezmamos, estamos reconociendo a Dios que nos dio el triunfo. Tú no fuiste salvo por ti mismo, alguien tuvo que pagar por ti. Tú no te sentaste a la diestra de Dios para reinar por ti mismo, por tus obras, por tus actos, no, sino porque alguien nos preparó un lugar arriba. Y es por eso que no debemos menospreciar a Dios, sino reconocerle. ¿Cómo se le reconoce? Con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Es parte de, eso revela tu corazón, revela nuestro corazón. Diezmos, ofrendas, primicias, ofrendas voluntarias, lo único que hace es revelar a quién servimos. Nada más, tremendo, nada más y nada menos. Vamos al Salmo 27. Dice el Salmo 27: estos confían en carros y aquellos en caballos, otros en búnkers, en aviones, hay lo que quieras ponerle. Nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria, porque nosotros confiamos en Dios. Vamos ahí mismo al Salmos 62, 10. Literal, la Biblia habla que hay un banco celestial. O sea, tú vienes y das para el reino y no creas que ahí se perdió todo. No, Dios te lo puso en tu cuenta. Tremendo, así es. Pero la gente es incrédula. Dice el Salmo 22, 10: no confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis
si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. O sea, si te haces rico y te ganas la lotería, no pongas tu corazón en tus riquezas. ¿Y cómo le hago para no poner ahí el corazón? Honra a Dios, reconócelo con tus diezmos, con tus ofrendas. No dice que no te quedes sin nada. Vas a agarrar tu parte, pero vas a reconocer al que te dio la prosperidad. Amén. Vamos a Malaquías 3, 8 y 9. Entonces los diezmos son de Dios, sí o sí. Dice Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Aquí nuestro apóstol nos enseñó que esas palabras es como un robo con violencia. O sea, no un robo de dámelo, no es violencia, es quitarlo a la fuerza. Y luego Dios contesta y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. En eso se roba Dios. Tremendo. Siguiente pasaje, el 9. Malditos sois con maldición por haber robado. Hay maldición ahí. No que Dios los esté maldiciendo, sino que por haber robado, haber tomado. Mira, no le robaste al banco ni a Coppel, le robaste a Dios. Eso es lo más terrible. Y por haberle robado a Dios viene maldición. Y no es que maldiga a Dios, sino que tú te lo estás acarreando solito, solita. Gloria a Dios, no hay ni uno de esos aquí. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, los diezmos y ofrendas son de Dios, indefectiblemente son de Dios. Vamos a Romanos 8:32. Dice, Dios nos da el poder, mi hermano, para hacer las riquezas. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te fijas? En Él tenemos todas las cosas. O sea, tenemos un Dios que nos da nuestra ración diaria. Tenemos que confiar en Dios. En Cristo nos dio la victoria y nos da el alimento diario. Amén. Traigo una serie de versículos que me voy a brincar, pero hablan directamente de la bendición que viene directamente de Dios. Amén. Dios nos da todo lo suficiente, nos da en abundancia y por eso tenemos que ser generosos, dar a 7 y aún a 8. Te bendecirá y serás de bendición. Dad y se os dará. Dios te pone en lo poco, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner. Tenemos que tener el alma generosa de Dios. Y hay una palabra para nosotros, Isaías 54:2. Dios nos da el poder también para hacer las riquezas. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no reconocerle? Dice Isaías 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Viene aumento, viene crecimiento, viene abundancia, porque viene de Dios, porque le hemos honrado a Dios. Amén. Vámonos a Juan 8, del 31 al 39. Una emboscada, como diría mi hermanito Gama. Juan 8, 31 al 39. Ya casi terminamos. Dice Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Siguiente. Si permanecen, son verdaderamente discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siguiente. La verdad no es cualquier tema. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mira, ya le estaban reclamando a Cristo, porque Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y decían ellos, si somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos, ¿por qué dices que conoceréis la verdad y seréis libres? Porque la verdad, la Biblia nos habla que todo el que está en pecado es esclavo, y el único que nos liberó o nos quitó el pecado es Cristo, a través de su muerte espiritual de Jesús. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la verdad nos quitó el pecado. La religión no conoce la verdad, ellos creen que son pecadores salvos por gracia. Entonces no son libres, porque un libre es el que se le quita el pecado. Y tú y yo hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho verdaderamente libres. Y ellos respondieron y dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Siguiente. Ellos hablaban de ser esclavos en la carne, ¿no? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Siguiente. O sea, eran esclavos por medio del pecado. 35 hasta el 39. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Wow. El hijo sí queda para siempre. Por eso Dios nos hizo hijos, nos quitó el pecado. Hemos nacido de mi madre, Espíritu Santo, para quedar para siempre en el reino de Dios. Tremendo. Por eso Jesús les estaba diciendo de esa manera, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿De qué libertad habla este hombre? Qué tremendo, cómo tú y yo entendemos todo, porque hemos comido pan y bebido vino de Melquisedec. Tremendo. Siguiente. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira el 37. Sé que sois descendientes de Abraham. O sea, no me lo tienes que decir, obvio sabía. Dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos estaban llenos de ley, no tenían revelación. Siguiente. No querían escuchar a Jesús, por eso lo mataron. Dice ahí, yo hablo lo que he visto cerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. O sea, ahí ya les estaba diciendo, ustedes tienen otro padre diferente a mi padre, porque no han conocido la verdad y porque hay pecado en ustedes. Qué impresionante. Gloria a Dios que tú y yo somos hijos nacidos de mi madre, Espíritu Santo. Sí, siguiente, el 39. Y respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Wow. Por eso tú y yo hacemos las obras de Abraham. Ha salido a nuestro encuentro Melquisedec y nos ha dado pan y vino. Hemos comido de este pan, hemos bebido de este pan, por eso somos un solo cuerpo de Cristo.
Amén. Tremendo. Y por eso le honramos y le reconocemos a nuestro Dios. No diezmamos porque está en la ley, sino porque se nos ha dado revelación. Amén. Vamos a 1 Corintios 15, 57. Y porque hemos tenido la victoria por medio de Jesús. Dice 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Quién te la dio? Dios. Y si le dio la victoria así como a Abraham, ¿qué nos toca decir? El diezmo de todo daremos a Dios, reconociéndole que es Dios el que puso a nuestros enemigos en nuestras manos o debajo de nuestros pies como polvo y ceniza. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Vámonos a Juan 16, 33. Dice, más gracias sean dadas a Dios. Ya me quedé con el otro pasaje. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Aquí cuando habla de que no creas que vas a tener aflicciones, enfermedades. No, dice, la palabra dice que vas a enfrentar aflicciones. O sea, no que las vas a tener, las vas a enfrentar, o sea, contradecir. Pero confiad, yo he vencido al mundo, y si Cristo venció al mundo, también tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Por eso diezmamos, ofrendamos, porque hemos comido y bebido de este pan y de esta copa, de este vino, que es la revelación de la muerte espiritual de Jesús. Amén. ¿Y a quién diezmamos y ofrendamos? A Melquisedec, a Cristo, en la representación de Melquisedec, pero en el Melquisedec de este tiempo es nuestro apóstol Jonathan Mesa. Amén. Dice ahí 16:33. Primera de Juan 5:4. Entonces, cuando ya no hay pecado, mi hermano, y nacemos de mi Madre, Espíritu Santo, somos hijos y permanecemos para siempre en la casa, en el reino de Dios. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Wow. Y por medio de la fe diezmamos y ofrendamos. Tremendo. Vamos al Salmo 20, del 7 al 8. Y ya casi terminamos, mi hermano. Dice, Salmo 20, del 7 al 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mira el 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estamos en pie. Amén. Vamos por último a Isaías 63, del 1 al 6. Y aquí cerramos. Isaías 63, del 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Siguiente. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? 3. Vamos más rapidito. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año
de los redimidos, o de mis redimidos, ha llegado. Wow. Tremendo. Siguiente. No es casualidad, mi hermano. Está hablando de los redimidos. No es casualidad que tengamos ese nombre, ¿no? Fue inspiración divina. Dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, gracias. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Siguiente, 6. Y aquí cerramos. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Hay una victoria que nos pertenece. Todos nuestros enemigos han sido hollados, han sido pisoteados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. La victoria es tuya, la victoria es nuestra. Y damos gracias a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que bendito es este pan y bendito es este vino que se te presenta para que comas y bebas. Y te damos gracias, Señor, por este alimento. Gracias te damos, Señor, y reconocemos tu grandeza y tu poder. Y por eso venimos delante de ti a honrarte por medio de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestras ofrendas voluntarias, Señor. Te damos gracias porque las recibes, Señor, con alegría y con gozo. Y te damos gracias. Yo bendigo esta congregación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro abundancia, declaro que ellos aumentan su tienda, Señor, sus estacas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Yo me despido de las redes sociales. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 oh. Espíritu